Cuando intentan humillar a Tauro, la escena adquiere un significado que, desde la tradición astrológica, trasciende el simple enfrentamiento entre personas. Tauro, signo de tierra gobernado por Venus, representa la estabilidad, el valor de lo construido, la dignidad silenciosa y la fuerza que no necesita proclamarse para existir. La humillación, entendida como un intento de quebrar la autoestima o reducir el valor de alguien ante los demás, choca con la esencia taurina, que encuentra su identidad en aquello que permanece firme incluso cuando soplan los vientos más intensos. La energía de Tauro rara vez responde con impulsividad. Mientras otros signos pueden reaccionar con explosiones inmediatas, Tauro suele absorber el impacto inicial con una serenidad que puede confundirse con pasividad. Sin embargo, bajo esa calma se encuentra una montaña cuya aparente quietud oculta una presión inmensa. Cada palabra injusta, cada desprecio y cada intento de menosprecio quedan registrados en una memoria emocional extraordinariamente persistente. Desde una visión simbólica, la humillación representa una prueba enviada para medir la fortaleza de la Tierra. El universo parece preguntar cuánto puede resistir una roca antes de transformarse en un monumento. Tauro responde demostrando que la verdadera resistencia no consiste en evitar las heridas, sino en impedir que esas heridas definan el propio destino. Existe una profunda diferencia entre orgullo y dignidad. Tauro suele defender esta última con una intensidad excepcional. Puede aceptar errores, reconocer limitaciones e incluso soportar críticas cuando las considera justas, pero percibe la humillación deliberada como una agresión contra uno de los pilares fundamentales de su naturaleza, el respeto. Cuando siente que alguien intenta destruir ese respeto únicamente para obtener poder o superioridad, comienza un proceso interno que puede cambiar completamente la relación con esa persona. La paciencia taurina posee límites muy concretos. Durante mucho tiempo puede guardar silencio, observar, analizar y permitir que los acontecimientos se desarrollen sin intervenir. Muchos interpretan ese comportamiento como debilidad, sin comprender que la Tierra no necesita demostrar su fuerza a cada instante. Pero cuando esos límites son sobrepasados, la respuesta puede resultar tan contundente como inesperada. En la narrativa épica del zodiaco, Tauro recuerda a las antiguas fortalezas construidas sobre montañas. Los enemigos pueden golpear las murallas durante días, semanas o incluso años. El castillo permanece inmóvil, soportando cada impacto. Sin embargo, cuando finalmente abre sus puertas para avanzar, lo hace con una determinación imposible de detener. No es una carga impulsiva, sino el movimiento inevitable de una fuerza que llevaba demasiado tiempo acumulándose. Las personas asociadas con Tauro suelen valorar profundamente la coherencia. Por ello, quien intenta humillarlas mediante mentiras, manipulaciones o dobles discursos pierde rápidamente toda credibilidad ante sus ojos. Más allá del daño emocional, lo que realmente altera su equilibrio es la injusticia deliberada. La falsedad rompe la armonía que Venus busca preservar, y esa ruptura difícilmente vuelve a repararse. Astrológicamente, Venus no solo simboliza el amor y la belleza, sino también el valor. Tauro comprende el valor de las personas, del trabajo, de la palabra dada y del esfuerzo sostenido. Cuando alguien intenta humillarle, en realidad intenta convencerle de que ese valor no existe. La respuesta más poderosa consiste precisamente en seguir construyendo, creciendo y demostrando que ningún juicio ajeno puede borrar aquello que ha sido ganado con disciplina. En muchas tradiciones simbólicas, el toro representa fertilidad, abundancia y poder contenido. No necesita correr continuamente para demostrar que posee fuerza. Basta con contemplar su presencia para comprender que existe una energía inmensa esperando el momento adecuado. Así ocurre también con Tauro frente a la humillación. Puede parecer inmóvil, pero en realidad está fortaleciendo sus raíces. Uno de los rasgos más característicos es la extraordinaria capacidad para transformar el dolor en perseverancia. Mientras otras personalidades pueden dispersar su energía buscando una revancha inmediata, Tauro suele invertir esa misma energía en alcanzar objetivos concretos. El éxito, la estabilidad y la independencia terminan convirtiéndose en la respuesta más elocuente frente a quienes intentaron minimizar su valor. La memoria emocional de Tauro desempeña un papel decisivo. No suele olvidar fácilmente quien estuvo presente en los momentos difíciles y quien eligió convertirse en motivo de sufrimiento. Esa memoria no siempre nace del rencor, muchas veces funciona como un mecanismo de protección destinado a evitar futuras decepciones. La confianza, una vez rota mediante la humillación, requiere un esfuerzo extraordinario para reconstruirse. Desde una perspectiva heroica,
cada intento de humillación puede entenderse como el golpe del martillo sobre el metal aún incandescente. El propósito aparente es deformarlo, pero el resultado puede ser justamente el contrario, una estructura mucho más resistente. Tauro encuentra poder en la constancia. Cuanto más prolongada es la adversidad, mayor suele ser la determinación para superar los obstáculos. No resulta extraño que quienes subestiman a Tauro terminen sorprendidos por su evolución. La lentitud inicial suele confundirse con incapacidad, cuando en realidad responde a un proceso de consolidación. La tierra necesita tiempo para producir los árboles más robustos. Del mismo modo, Tauro construye logros sólidos que difícilmente pueden derrumbarse por una simple opinión negativa. La humillación pública constituye una de las experiencias más difíciles para esta energía zodiacal. El prestigio personal, la imagen de integridad y el respeto mutuo poseen un enorme significado. Sin embargo, precisamente en esos momentos aparece una de sus mayores virtudes, la capacidad para recuperar lentamente la estabilidad sin depender de la aprobación constante de los demás. La reconstrucción puede ser lenta, pero suele ser profunda y duradera. Existe un aspecto especialmente significativo en la simbología de Tauro cuando enfrenta intentos de humillación, la relación entre el tiempo y el verdadero poder. Mientras muchas energías zodiacales buscan respuestas inmediatas para restaurar su orgullo, Tauro suele dejar que el tiempo actúe como un aliado invisible. Desde la tradición astrológica, Saturno representa las lecciones que solo la paciencia puede revelar, y aunque no sea el regente de Tauro, existe una afinidad natural entre la disciplina saturnina y la firmeza del signo de tierra. Esa combinación convierte muchas derrotas aparentes en el comienzo de victorias mucho más profundas. Quien pretende humillar a Tauro suele esperar una reacción impulsiva que confirme la imagen de superioridad que intenta imponer. Sin embargo, la respuesta más característica consiste en retirar la energía de aquello que ya no merece ser alimentado. Esta actitud no nace de la indiferencia absoluta, sino de una comprensión instintiva de que toda atención concedida a la provocación fortalece al provocador. La tierra no discute con el viento, simplemente permanece cuando la tormenta termina. En el plano simbólico, cada intento de menosprecio puede interpretarse como una prueba de arraigo. Las raíces de un árbol no se fortalecen durante los días tranquilos, sino cuando los vendavales obligan a profundizar aún más en la tierra. Del mismo modo, Tauro encuentra una parte desconocida de su fortaleza precisamente cuando las circunstancias parecen cuestionar su valor. Lo que antes era una simple resistencia se transforma en una convicción imposible de desplazar. También aparece una transformación silenciosa en la percepción de las relaciones humanas. La humillación actúa como un filtro que revela la autenticidad de quienes rodean a Tauro. Algunas presencias desaparecen porque solo permanecían mientras todo era favorable. Otras, en cambio, muestran una lealtad inquebrantable. Desde una mirada astrológica, Venus enseña que el verdadero valor de un vínculo no depende de la comodidad, sino de la capacidad de sostener la armonía incluso cuando el entorno se vuelve hostil. Existe igualmente un despertar de la intuición. Tauro suele ser descrito como un signo eminentemente práctico, pero esa practicidad convive con una percepción muy profunda de las intenciones ajenas. Después de experimentar la humillación, desarrolla una sensibilidad mucho mayor para reconocer la diferencia entre una crítica que busca construir y un ataque cuyo único propósito es disminuir. Esa capacidad termina convirtiéndose en una forma de sabiduría que evita repetir antiguas experiencias. En la dimensión épica del símbolo del toro aparece otro elemento esencial, la conquista del propio territorio interior. No se trata únicamente de defender el prestigio ante los demás, sino de impedir que las palabras externas ocupen el espacio donde debería habitar la propia confianza. Cada pensamiento derrotista rechazado representa una frontera recuperada. Cada decisión tomada desde la serenidad equivale a levantar una nueva muralla alrededor de aquello que realmente importa. Las antiguas culturas contemplaban al toro como una criatura capaz de soportar largas jornadas sin perder su potencia. Esa imagen continúa reflejando una enseñanza aplicable a Tauro: la energía más extraordinaria no siempre es la que se consume con rapidez, sino la que permanece disponible cuando todos los demás comienzan a agotarse. La perseverancia deja de ser simplemente una virtud para convertirse en un recurso estratégico que modifica el desenlace de cualquier desafío. Cuando la dignidad ha sido atacada, Tauro suele experimentar una necesidad profunda de reconstruir desde fundamentos todavía más sólidos. Ya no basta con recuperar lo perdido, aparece el deseo de crear una realidad tan estable que resulte imposible volver a ser sacudida por las mismas circunstancias.
Este impulso explica por qué muchas personas identificadas con este signo alcanzan sus mayores logros después de atravesar etapas especialmente difíciles. Las pruebas no destruyen el edificio, obligan a reforzar sus cimientos. Desde la perspectiva de los ciclos astrológicos, ningún invierno permanece para siempre. La Tierra aparentemente inmóvil conserva en silencio toda la vida que más adelante florecerá. Tauro representa precisamente esa confianza en los procesos invisibles. Aunque el reconocimiento tarde en llegar, aunque la justicia parezca demorarse y aunque las heridas necesiten tiempo para cicatrizar, continúa trabajando porque comprende que las cosechas más abundantes siempre requieren estaciones completas de preparación. En ese recorrido también surge una forma más madura de la fortaleza. Al principio puede existir el deseo de demostrar a todos que estaban equivocados. Con el paso del tiempo, esa necesidad pierde intensidad porque el auténtico reconocimiento comienza a provenir del interior. La victoria deja de depender del aplauso o de la rectificación ajena y pasa a consistir en la tranquilidad de saber que ningún intento de humillación logró alterar la esencia más profunda. Así, la figura del toro alcanza una dimensión casi legendaria. No avanza impulsado por la rabia, sino por la certeza de que todo esfuerzo realizado con honestidad termina dejando una huella más duradera que cualquier ofensa pasajera. Mientras las voces que buscaron desacreditar se disuelven con el paso de los años, permanece la obra construida con paciencia, carácter y fidelidad a los propios principios. Esa permanencia constituye la auténtica epopeya taurina, la capacidad de convertir cada desafío en un nuevo fundamento sobre el cual levantar una existencia todavía más sólida, más sabia y más luminosa. Hay una enseñanza poco explorada dentro del simbolismo de Tauro cuando atraviesa experiencias de humillación, la capacidad de convertir el silencio en una forma de autoridad. En la tradición astrológica, el elemento tierra no necesita imponerse mediante el ruido porque su presencia ya constituye una realidad innegable. Una montaña no anuncia su altura, simplemente permanece. Del mismo modo, Tauro descubre que existe un momento en el que responder deja de ser necesario, porque la propia trayectoria acaba pronunciando las palabras que nunca fueron dichas. Ese silencio no representa resignación. Es un espacio de transformación donde la energía dispersa por la indignación vuelve a concentrarse en un propósito superior. Mientras otros pueden desgastarse intentando convencer a quienes nunca desearon comprender, Tauro comienza a invertir esa fuerza en perfeccionar sus capacidades, consolidar sus recursos y fortalecer su mundo interior. Así, la humillación deja de ser el centro de la historia para convertirse únicamente en el punto de partida de una evolución mucho más amplia. En el lenguaje de los símbolos, el toro no embiste cada movimiento que ocurre a su alrededor. Observa el terreno, reconoce el momento y solo actúa cuando la acción posee un verdadero sentido. Esta actitud refleja una de las mayores enseñanzas de la energía taurina: no toda batalla merece convertirse en guerra. Elegir cuidadosamente dónde invertir la propia fuerza constituye una manifestación de sabiduría que muchas veces resulta más poderosa que cualquier victoria obtenida mediante la confrontación inmediata. También se fortalece la relación con el propio valor, entendido no como orgullo, sino como una riqueza interior imposible de confiscar. Venus, regente de Tauro, recuerda constantemente que aquello que posee auténtico valor no depende del reconocimiento pasajero. La belleza de un paisaje no disminuye porque alguien decida ignorarlo. La fertilidad de la tierra no desaparece porque una estación resulte especialmente dura. Del mismo modo, la dignidad permanece intacta incluso cuando atraviesa el juicio injusto de quienes solo contemplan las apariencias. En muchas narraciones antiguas, el héroe no recibe su verdadera fortaleza antes de iniciar el camino, sino durante las pruebas que parecen querer apartarlo de su destino. Tauro comparte ese mismo arquetipo. Cada intento de humillación representa una puerta hacia un nivel de madurez que antes permanecía oculto. Lo que inicialmente parece una pérdida termina despertando recursos internos cuya existencia ni siquiera era plenamente consciente. Existe además una conexión muy profunda entre Tauro y el concepto de legado. Este signo rara vez trabaja únicamente para satisfacer necesidades inmediatas. Su naturaleza busca construir algo que permanezca cuando el tiempo continúe avanzando. Por ello, las humillaciones suelen producir una determinación todavía mayor por crear obras, relaciones y proyectos cuya solidez contradiga cualquier intento de menospreciar sus capacidades. La respuesta no consiste en destruir al adversario, sino en levantar una realidad tan firme que las antiguas ofensas acaben perdiendo toda relevancia. La energía taurina comprende que las raíces invisibles sostienen los árboles más majestuosos.
Del mismo modo, los valores silenciosos sostienen las conquistas más duraderas. La honestidad, la constancia, la lealtad y la responsabilidad pueden parecer discretas frente al espectáculo de la arrogancia, pero el paso de los años demuestra cuál de esas fuerzas posee auténtica capacidad para resistir el desgaste del tiempo. Cuando alguien intenta humillar a Tauro, también pone a prueba su dominio sobre las emociones. No porque éstas desaparezcan, sino porque deben encontrar un cauce que no destruya aquello que tanto esfuerzo ha costado construir. En esa disciplina emocional aparece otra expresión de la verdadera fortaleza. Gobernar el propio impulso requiere un poder mucho mayor que dejarse arrastrar por él. Cada emoción comprendida y orientada hacia un objetivo noble amplía el territorio conquistado dentro del propio espíritu. La naturaleza ofrece una imagen que refleja perfectamente esta transformación. Después de un incendio, muchos bosques desarrollan una fertilidad inesperada. Las cenizas enriquecen el suelo y permiten el nacimiento de una nueva vida. Astrológicamente, Tauro encarna esa misma capacidad regeneradora. Lo que parecía devastación termina convirtiéndose en el alimento de un crecimiento todavía más vigoroso. Las experiencias difíciles no borran la esencia, la refinan hasta hacerla más resistente. Con el paso del tiempo, incluso la percepción del éxito experimenta un cambio profundo. Ya no consiste únicamente en alcanzar metas visibles, sino en conservar la paz interior mientras se avanza hacia ellas. Quien intentó humillar esperaba sembrar inseguridad permanente. Sin embargo, el recorrido taurino demuestra que la verdadera conquista consiste en impedir que esa intención determine el rumbo de la propia existencia. Cada día vivido con serenidad representa una victoria silenciosa sobre aquellas voces que pretendían imponer el desaliento. En la dimensión épica del zodiaco, Tauro termina comprendiendo que ningún castillo se levanta en una sola jornada. Piedra tras piedra, esfuerzo tras esfuerzo y decisión tras decisión, surge una fortaleza capaz de resistir generaciones enteras. Así ocurre también con el carácter. No nace terminado, sino que se construye mediante innumerables actos de perseverancia. Cada obstáculo superado añade una nueva muralla. Cada decepción comprendida levanta una nueva torre. Cada acto de fidelidad a los propios principios fortalece los cimientos sobre los que descansa toda la estructura. Finalmente, el toro descubre que la grandeza nunca dependió de evitar las humillaciones, sino de impedir que éstas definieran su identidad. Las palabras injustas terminan perdiéndose como ecos entre las montañas, mientras la obra realizada con paciencia permanece visible durante mucho más tiempo. Esa permanencia constituye el verdadero triunfo de la energía taurina, demostrar que la constancia posee una fuerza más duradera que el desprecio, que la dignidad resiste allí donde el orgullo se desvanece y que la tierra, aunque parezca inmóvil, siempre encuentra el momento de florecer con una abundancia que ninguna adversidad ha logrado detener. Dentro del viaje simbólico de Tauro existe un momento decisivo que pocas veces recibe la atención que merece, el instante en que deja de luchar por recuperar lo que perdió y comienza a construir algo infinitamente mayor. Desde la perspectiva astrológica, ese cambio representa una auténtica iniciación. La energía de la Tierra deja de mirar las huellas de la tormenta para concentrarse en el horizonte donde volverán a levantarse las cosechas. Es entonces cuando la humillación deja de ser un recuerdo dominante y se convierte únicamente en una piedra más del camino recorrido. La naturaleza enseña que ninguna semilla rompe la oscuridad del suelo mediante la violencia. Lo hace gracias a una fuerza constante, silenciosa e imparable. Esa imagen describe con extraordinaria precisión la evolución de Tauro. Las personas que intentaron disminuir su valor suelen esperar que permanezca atrapado en el resentimiento o en la necesidad permanente de demostrar su valía. Sin embargo, la verdadera transformación aparece cuando comprende que la mayor demostración consiste en seguir creciendo sin permitir que el pasado gobierne el presente. El elemento tierra posee una cualidad única dentro del zodiaco: transforma todo aquello que recibe. La lluvia se convierte en alimento para los bosques. Las hojas caídas se transforman en fertilidad. Incluso las piedras terminan formando parte del paisaje que sostiene la vida. Astrológicamente, Tauro hereda ese extraordinario poder de transmutación. Las críticas injustas pueden convertirse en experiencia. Las decepciones pueden transformarse en prudencia. Las pérdidas pueden dar origen a una independencia mucho más sólida que cualquier seguridad anterior. Existe también un fortalecimiento de la voluntad que rara vez resulta visible desde el exterior. Mientras otros buscan reconocimiento inmediato, Tauro desarrolla una resistencia interior que no necesita espectadores.
cada disciplina mantenida cuando nadie observa, cada compromiso respetado incluso en los momentos de desaliento y cada esfuerzo sostenido durante largos periodos representan auténticas victorias espirituales. Son conquistas invisibles que terminan sosteniendo todos los logros visibles del futuro. En la tradición simbólica, el toro también representa la abundancia conquistada mediante el trabajo paciente. Esta idea adquiere un significado especial cuando alguien ha intentado humillar esa energía. La abundancia deja entonces de medirse únicamente por bienes materiales y comienza a expresarse como riqueza de carácter. Se vuelve abundante quien posee serenidad en medio del conflicto. Se vuelve abundante quien conserva la generosidad después de haber conocido la ingratitud. Se vuelve abundante quien continúa creyendo en el valor del esfuerzo cuando otros eligieron el camino fácil del desprecio. Otro aspecto profundamente taurino consiste en la recuperación del propio ritmo. La humillación suele intentar imponer prisa emocional, obligando a responder inmediatamente, a justificar cada acción o a vivir condicionado por la opinión ajena. Tauro aprende que recuperar su compás natural equivale a recuperar su poder. El universo posee estaciones, los árboles poseen ciclos y la tierra jamás acelera sus procesos para satisfacer la impaciencia de nadie. De esa misma manera, el crecimiento auténtico respeta un tiempo que ninguna provocación puede alterar. En ese recorrido aparece una comprensión más amplia del verdadero prestigio. La reputación superficial puede cambiar según las circunstancias, pero el prestigio construido mediante la coherencia atraviesa los años sin perder consistencia. Tauro deja de perseguir la aprobación efímera y comienza a consolidar una autoridad basada en los hechos repetidos con fidelidad. Esa autoridad no necesita proclamarse porque quienes observan con atención terminan reconociéndola de forma natural. También surge una renovada relación con la confianza. Después de haber experimentado el desprecio, Tauro no entrega nuevamente su mundo interior con la misma facilidad. Sin embargo, esa prudencia no implica cerrar definitivamente el corazón. Significa aprender que la confianza constituye un tesoro que merece ser compartido únicamente con quienes han demostrado respeto, constancia y autenticidad. Así, las relaciones futuras dejan de edificarse sobre las apariencias y comienzan a asentarse sobre pruebas sólidas de lealtad. En el plano épico, el camino de Tauro recuerda al del antiguo constructor de fortalezas que comprende que los muros más resistentes no son necesariamente los más altos, sino aquellos cuyos cimientos penetran profundamente en la roca. Cada dificultad atravesada amplía esos cimientos invisibles. Lo que desde fuera parece simplemente paciencia es, en realidad, una inmensa arquitectura interior levantada con disciplina, reflexión y perseverancia. Con el paso del tiempo, incluso la mirada hacia quienes intentaron humillar cambia de naturaleza. Ya no representan gigantes invencibles, sino figuras que aparecieron para poner a prueba la firmeza de un carácter destinado a fortalecerse. La importancia que alguna vez tuvieron comienza a reducirse hasta ocupar únicamente el lugar de una lección necesaria dentro de un viaje mucho más grande. El protagonista deja de ser quien hirió y pasa a ser quien supo transformarse. Astrológicamente, esta evolución refleja una de las expresiones más elevadas de Venus. La belleza deja de identificarse exclusivamente con lo agradable y comienza a manifestarse como armonía conquistada después del caos. Hay una belleza profunda en el árbol que continúa dando frutos tras haber soportado innumerables inviernos. Hay belleza en la roca moldeada durante siglos por el agua sin perder su esencia. Hay belleza en el espíritu que conserva la nobleza incluso después de haber conocido el menosprecio. Así, la epopeya de Tauro alcanza un nivel superior. Ya no consiste solamente en resistir la humillación ni en demostrar fortaleza frente a la adversidad. Consiste en convertirse en un ejemplo de permanencia. Mientras las provocaciones desaparecen con la velocidad de las palabras pronunciadas al viento, la obra levantada con paciencia permanece como un testimonio silencioso de que la verdadera grandeza nunca nace del deseo de imponerse sobre otros, sino de la capacidad de mantenerse fiel a los propios principios hasta que el tiempo, el más justo de los jueces, termina revelando el auténtico valor de cada persona. Dentro del viaje simbólico de Tauro existe un momento decisivo que pocas veces recibe la atención que merece, el instante en que deja de luchar por recuperar lo que perdió y comienza a construir algo infinitamente mayor. Desde la perspectiva astrológica, ese cambio representa una auténtica iniciación. La energía de la Tierra deja de mirar las huellas de la tormenta para concentrarse en el horizonte donde volverán a levantarse las cosechas. Es entonces cuando la humillación deja de ser un recuerdo dominante y se convierte únicamente en una piedra más del camino recorrido.
La naturaleza enseña que ninguna semilla rompe la oscuridad del suelo mediante la violencia. Lo hace gracias a una fuerza constante, silenciosa e imparable. Esa imagen describe con extraordinaria precisión la evolución de Tauro. Las personas que intentaron disminuir su valor suelen esperar que permanezca atrapado en el resentimiento o en la necesidad permanente de demostrar su valía. Sin embargo, la verdadera transformación aparece cuando comprende que la mayor demostración consiste en seguir creciendo sin permitir que el pasado gobierne el presente. El elemento tierra posee una cualidad única dentro del zodiaco: transforma todo aquello que recibe. La lluvia se convierte en alimento para los bosques. Las hojas caídas se transforman en fertilidad. Incluso las piedras terminan formando parte del paisaje que sostiene la vida. Astrológicamente, Tauro hereda ese extraordinario poder de transmutación. Las críticas injustas pueden convertirse en experiencia. Las decepciones pueden transformarse en prudencia. Las pérdidas pueden dar origen a una independencia mucho más sólida que cualquier seguridad anterior. Existe también un fortalecimiento de la voluntad que rara vez resulta visible desde el exterior. Mientras otros buscan reconocimiento inmediato, Tauro desarrolla una resistencia interior que no necesita espectadores. Cada disciplina mantenida cuando nadie observa, cada compromiso respetado incluso en los momentos de desaliento y cada esfuerzo sostenido durante largos periodos representan auténticas victorias espirituales. Son conquistas invisibles que terminan sosteniendo todos los logros visibles del futuro. En la tradición simbólica, el toro también representa la abundancia conquistada mediante el trabajo paciente. Esta idea adquiere un significado especial cuando alguien ha intentado humillar esa energía. La abundancia deja entonces de medirse únicamente por bienes materiales y comienza a expresarse como riqueza de carácter. Se vuelve abundante quien posee serenidad en medio del conflicto. Se vuelve abundante quien conserva la generosidad después de haber conocido la ingratitud. Se vuelve abundante quien continúa creyendo en el valor del esfuerzo cuando otros eligieron el camino fácil del desprecio. Otro aspecto profundamente taurino consiste en la recuperación del propio ritmo. La humillación suele intentar imponer prisa emocional, obligando a responder inmediatamente, a justificar cada acción o a vivir condicionado por la opinión ajena. Tauro aprende que recuperar su compás natural equivale a recuperar su poder. El universo posee estaciones, los árboles poseen ciclos y la tierra jamás acelera sus procesos para satisfacer la impaciencia de nadie. De esa misma manera, el crecimiento auténtico respeta un tiempo que ninguna provocación puede alterar. En ese recorrido aparece una comprensión más amplia del verdadero prestigio. La reputación superficial puede cambiar según las circunstancias, pero el prestigio construido mediante la coherencia atraviesa los años sin perder consistencia. Tauro deja de perseguir la aprobación efímera y comienza a consolidar una autoridad basada en los hechos repetidos con fidelidad. Esa autoridad no necesita proclamarse porque quienes observan con atención terminan reconociéndola de forma natural. También surge una renovada relación con la confianza. Después de haber experimentado el desprecio, Tauro no entrega nuevamente su mundo interior con la misma facilidad. Sin embargo, esa prudencia no implica cerrar definitivamente el corazón. Significa aprender que la confianza constituye un tesoro que merece ser compartido únicamente con quienes han demostrado respeto, constancia y autenticidad. Así, las relaciones futuras dejan de edificarse sobre las apariencias y comienzan a asentarse sobre pruebas sólidas de lealtad. En el plano épico, el camino de Tauro recuerda al del antiguo constructor de fortalezas que comprende que los muros más resistentes no son necesariamente los más altos, sino aquellos cuyos cimientos penetran profundamente en la roca. Cada dificultad atravesada amplía esos cimientos invisibles. Lo que desde fuera parece simplemente paciencia es, en realidad, una inmensa arquitectura interior levantada con disciplina, reflexión y perseverancia. Con el paso del tiempo, incluso la mirada hacia quienes intentaron humillar cambia de naturaleza. Ya no representan gigantes invencibles, sino figuras que aparecieron para poner a prueba la firmeza de un carácter destinado a fortalecerse. La importancia que alguna vez tuvieron comienza a reducirse hasta ocupar únicamente el lugar de una lección necesaria dentro de un viaje mucho más grande. El protagonista deja de ser quien hirió y pasa a ser quien supo transformarse. Astrológicamente, esta evolución refleja una de las expresiones más elevadas de Venus. La belleza deja de identificarse exclusivamente con lo agradable y comienza a manifestarse como armonía conquistada después del caos. Hay una belleza profunda en el árbol que continúa dando frutos tras haber soportado innumerables inviernos.
Hay belleza en la roca moldeada durante siglos por el agua sin perder su esencia. Hay belleza en el espíritu que conserva la nobleza incluso después de haber conocido el menosprecio. Así, la epopeya de Tauro alcanza un nivel superior. Ya no consiste solamente en resistir la humillación ni en demostrar fortaleza frente a la adversidad. Consiste en convertirse en un ejemplo de permanencia. Mientras las provocaciones desaparecen con la velocidad de las palabras pronunciadas al viento, la obra levantada con paciencia permanece como un testimonio silencioso de que la verdadera grandeza nunca nace del deseo de imponerse sobre otros, sino de la capacidad de mantenerse fiel a los propios principios hasta que el tiempo, el más justo de los jueces, termina revelando el auténtico valor de cada persona. Uno de los aspectos más profundos de la experiencia taurina frente a la humillación es el nacimiento de una autoridad que no depende del reconocimiento externo. En los primeros momentos de una ofensa injusta puede existir el deseo natural de restaurar el honor ante quienes fueron testigos del menosprecio. Sin embargo, la evolución más elevada de Tauro conduce hacia un descubrimiento mucho más trascendente: la verdadera autoridad jamás es concedida por la multitud, sino conquistada mediante la coherencia mantenida durante los años. Astrológicamente, Tauro pertenece al reino de todo aquello que posee permanencia. Mientras otros signos encuentran su fuerza en el cambio o en la velocidad, la misión taurina consiste en demostrar que existe un poder inmenso en aquello que permanece fiel a su esencia. Por esa razón, cada intento de humillación representa también una tentación de abandonar los propios valores para responder utilizando las mismas herramientas que el agresor. La auténtica victoria consiste precisamente en resistir esa tentación. En la antigua imagen del toro sagrado aparece una enseñanza que trasciende la fuerza física. El animal simboliza la energía creadora que sostiene civilizaciones enteras mediante el trabajo constante. No conquista territorios únicamente por la potencia de sus músculos, sino porque hace posible la abundancia allí donde antes solo existía tierra sin cultivar. Desde esa perspectiva, Tauro comprende que el mayor desmentido frente al desprecio consiste en seguir generando bienestar, estabilidad y prosperidad incluso después de haber atravesado la adversidad. También cambia profundamente la relación con el fracaso aparente. Muchas humillaciones intentan convencer de que un error define para siempre el valor de una persona. La visión astrológica de Tauro rechaza esa idea. La Tierra conoce el significado de los ciclos. Un campo puede permanecer improductivo durante una estación, y sin embargo, convertirse más adelante en la fuente de una cosecha extraordinaria. El resultado de un momento jamás resume el potencial completo de toda una existencia. Esta comprensión desarrolla una serenidad difícil de alterar. Tauro aprende a distinguir entre los acontecimientos pasajeros y las verdades permanentes. Una palabra ofensiva pertenece al instante en que fue pronunciada. Un carácter construido con honestidad pertenece a toda una vida. Cuando ambas dimensiones se enfrentan, el tiempo suele favorecer aquello que fue levantado con paciencia. Existe además una dimensión relacionada con la autodisciplina que adquiere especial importancia después de una experiencia de humillación. La energía taurina comprende que nadie puede controlar completamente las acciones ajenas, pero sí puede gobernar la calidad de su propio esfuerzo. Así nace una determinación casi silenciosa por mejorar continuamente. No para satisfacer expectativas externas, sino porque el perfeccionamiento constante constituye una forma de respeto hacia uno mismo. En el simbolismo del elemento tierra, cada roca soporta el peso de innumerables estaciones sin olvidar su naturaleza. Las lluvias la golpean. El viento la desgasta. El calor la agrieta. El frío la endurece. Sin embargo, continúa formando parte del paisaje. Tauro incorpora esa enseñanza como una filosofía de vida. Las circunstancias pueden modificar la apariencia de un camino, pero no necesariamente alteran la esencia de quien continúa avanzando con integridad. Aparece igualmente una comprensión diferente del poder. Quienes recurren a la humillación suelen asociar el poder con la capacidad de reducir a los demás. Tauro descubre una definición mucho más elevada. El verdadero poder consiste en conservar la capacidad de construir incluso después de haber conocido la destrucción. Consiste en seguir creyendo en el esfuerzo cuando otros han elegido el atajo de la descalificación. Consiste en proteger la nobleza del carácter cuando el entorno invita al resentimiento. Desde una mirada épica, cada desafío fortalece una virtud distinta. La paciencia deja de ser espera pasiva y se convierte en resistencia consciente. La prudencia deja de ser temor para transformarse en estrategia.
La constancia deja de ser rutina y adquiere el significado de una marcha ininterrumpida hacia un destino mayor. Cada una de estas virtudes se integra como una pieza imprescindible de una armadura invisible que ninguna ofensa puede atravesar fácilmente. También emerge una relación más sabia con el éxito ajeno. Después de haber experimentado el intento de ser disminuido, Tauro comprende que la verdadera abundancia nunca necesita compararse con la de nadie. La tierra no compite con el cielo, ni el río con la montaña. Cada elemento cumple su propósito dentro del gran equilibrio del universo. De la misma manera, la evolución taurina consiste en construir una vida auténtica sin convertir la comparación permanente en el criterio para medir el propio valor. Con el paso del tiempo, la experiencia de la humillación deja incluso de ocupar el lugar de una herida para convertirse en un recordatorio del camino recorrido. Allí donde antes existía dolor aparece gratitud por la fortaleza descubierta. Allí donde antes surgía indignación nace una serenidad que solo puede obtenerse después de haber atravesado pruebas difíciles. La memoria permanece, pero pierde la capacidad de gobernar las emociones presentes. La energía de Venus también revela otro aspecto menos evidente, la belleza de la estabilidad recuperada. Después del caos emocional, reconstruir una existencia equilibrada constituye una auténtica obra de arte espiritual. Cada hábito saludable recuperado, cada proyecto concluido y cada relación edificada sobre el respeto representan pequeñas victorias que, reunidas con el paso de los años, terminan formando una vida mucho más sólida que aquella que existía antes de la adversidad. Finalmente, el sendero de Tauro demuestra que ninguna humillación posee autoridad para escribir el desenlace de una historia cuyo protagonista ha decidido seguir avanzando. Las voces que intentaron sembrar dudas pertenecen al pasado, la voluntad de construir pertenece al presente y al futuro. Como la tierra que vuelve a florecer después del invierno más largo, el espíritu taurino encuentra en cada desafío una oportunidad para echar raíces todavía más profundas. Y cuanto más profundas son esas raíces, más alto puede elevarse el árbol que un día ofrecerá sombra, frutos y refugio, convirtiendo las antiguas cicatrices en los cimientos invisibles de una grandeza que el tiempo jamás podrá borrar.